Bueno, ante todo queremos darle la bienvenida a todas las personas que están en este momento viendo nuestra videoconferencia. Este módulo tiene 3 partes. Van a ver que se van a encontrar con una guía, con los conceptos en un Word, donde ustedes van a poder seguir detalladamente cada uno de los conceptos referentes a esta unidad, que es la unidad de introducción al enfoque de género. Y también van a ver que hay otro módulo donde hay otro material, donde van a poder encontrar diferentes conceptos y también la articulación con otros videos para poder hacer este módulo más dinámico y con diferentes estímulos para que ustedes puedan acercarse a la introducción del concepto de género. En esta unidad vamos a adentrarnos en el concepto de género, cómo se relaciona este concepto con los roles que juegan mujeres y varones en la sociedad, y cómo se construyen relaciones que otorgan poder a unos en desmedro de otros. Veremos que estas relaciones traen como consecuencia posiciones desiguales en cuanto al trato y las oportunidades para acceder a los mismos recursos. El concepto de género se define como la construcción cultural de lo que se espera respecto a cómo es ser mujer y cómo es ser varón, en un momento histórico-social. Esta construcción se va repitiendo de todas las instituciones por donde desarrollamos nuestra vida y produce y reproduce atributos y particularidades a cada uno de los géneros, como si el sexo biológico marcara el destino de las personas. El concepto de género se desarrolla para tratar de designar el campo de representaciones, creencias, ideas, valores, sentimientos, discursos, prácticas, etcétera, que las sociedades humanas crean, emplean y transmiten, destinados a brindar sentido a las diferencias sexuales y regular las relaciones entre las personas. Estas representaciones y relaciones son dinámicas, móviles y dependen de los avatares culturales e históricos. El género no refiere solo a las mujeres, sino que sirve como herramienta para estudiar, analizar y transformar las realidades y las relaciones de todas las personas. Se parte de una premisa fundamental en la que coinciden distintas corrientes de estudios en las disciplinas de la psicología, la sociología, la filosofía y las humanidades en general, según la cual los seres humanos devienen tales, se construyen como humanos a partir de procesos de socialización, de crianza. Estos procesos involucran el aprendizaje y adopción de los códigos y sistemas de interacción social que rigen la vida de sus familias y sus comunidades. De esta manera, la familia se erige como el primer y uno de los más importantes espacios de socialización genérica. No obstante, no es el único, sino que entre varios espacios de socialización, dentro de los cuales los sentidos dominantes se retransmiten y reafirman, entre ellos la escuela, los medios de comunicación, las instituciones públicas, políticas, estatales, sindicales, religiosas, entre otras, son también reservorio y vehículo de significados sobre los géneros. Las representaciones de género llegan a establecerse como parte integrante y central del sentido común, incluso tomando la forma de estereotipos, esto es, de representaciones fijas, preinventadas y usadas repetidamente por amplios sectores, como ser las mujeres son más sensibles y prolijas, los hombres de verdad no lloran, hay trabajo que solo pueden hacer los hombres, las mujeres traen muchos problemas. Estos estereotipos desconocen la diversidad de experiencias, potencialidades, situaciones y entrañan fuertes valoraciones. ¿Por qué queremos incluir el concepto de poder trabajar con una perspectiva de género? Porque es incorporar la perspectiva de género permite la captación y comprensión de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a sus roles, actividades, necesidades, oportunidades y de las relaciones entre ellos y ellas, en un contexto determinado. Esta mirada hace visible la desigual valoración de lo femenino y lo masculino, así como la desigual
distribución de poder entre hombres y mujeres. No solo analiza a las mujeres, sino las relaciones entre los géneros femenino y masculino, a fin de explicar las desigualdades entre ambos establecidas por la sociedad. Incorporar la perspectiva de género implica también interpelar las prácticas personales e institucionales que reproducen estos patrones basados en una relación desigual de poder. A continuación vamos a ver un video donde poder empezar a repensar qué creemos que es el género. Cuando nosotros hablamos de género y si esto implica solamente una división binaria entre hombres y mujeres. ¿Cómo se determina el sexo de las personas? En la mayoría de los casos, hacerlo no es un procedimiento muy difícil, basta con mirar. Hasta no hace muchos años se alcanzaba con que la persona que atendía un nacimiento observara los genitales del bebé que nacía para decir si era varón o mujer. En este momento, el sexo de una persona quedaba asignado para toda su vida. En la actualidad, la determinación del sexo también se realiza utilizando las ecografías. Se puede conocer el sexo de una persona antes de que nazca. Si bien los genitales de un bebé son la única característica visible para determinar su sexo, hay otros aspectos importantes a tener en cuenta y por los cuales la observación no siempre es suficiente para determinar el sexo de una persona. Los órganos sexuales externos de las personas, el pene, los testículos o la vagina, no se desarrollan siempre igual y por eso en algunos casos no es posible establecer a simple vista si una persona es varón o es mujer. Pero además de las características visibles, hay otras que no lo son, como por ejemplo los órganos internos, el útero, los ovarios, entre otros. Y otros como los cromosomas que transmiten toda la información genética de las personas, incluida la determinación del sexo o la producción de hormonas que inciden en la formación de los órganos sexuales en un feto. Estas características solo pueden conocerse realizando estudios específicos. A veces, las diferencias en estas características, como la existencia de un cromosoma adicional o la producción excesiva de hormonas femeninas o masculinas, también pueden influir en la formación de los órganos sexuales y en la determinación del sexo de una persona. Hay otros conceptos a tener en cuenta que no tienen que ver solamente con la determinación biológica, sino cómo se construye el género en una persona, que no tiene que ver específicamente con lo biológico. Cuando hablamos del sexo de las personas, en general nos referimos a distintos aspectos del cuerpo, más precisamente algunas características físicas que permiten distinguirnos entre varones y mujeres. Algunas de ellas son visibles, como es el pene y los testículos en los varones o la vagina en las mujeres. Es por eso que muchas veces se hace referencia al sexo como lo biológico, ya que estas características se originan, entre comillas, naturalmente. En el caso de los seres humanos, la idea de que existen dos sexos determinará muchos aspectos de nuestras vidas. La sexualidad es entendida en el sentido amplio como el conjunto de creencias, palabras y significados que se construyen alrededor del sexo. La idea de que las características biológicas determinan nuestra sexualidad ha cambiado debido a nuevos conocimientos, conceptualizaciones teóricas y evolución de la sociedad. La orientación sexual es otro aspecto muy importante de la sexualidad de las personas. Es la orientación sexual. Esta se refiere específicamente a la atracción sexual, erótica, emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras, tomando como referencia su género o también su identidad de género. En la definición de la orientación sexual hay dos aspectos importantes,
que la orientación sexual de una persona no debe confundirse con su identidad de género, ya que, como dijimos, son cosas totalmente diferentes y, por otra parte, el objetivo de atracción esté dado en determinado género y no del sexo biológico. ¿Quién me gusta? ¿Quién me atrae? ¿De quién me enamoro? Además de expresarse y asumir roles, las personas sienten, se perciben y se identifican con un determinado género. Esta profunda identificación que cada persona tiene con un género u otro es lo que se llama identidad de género y puede corresponderse o no con el sexo biológico de las personas. Si la identidad de género de una persona se corresponde con su sexo biológico, es decir, una mujer se identifica con el género femenino o un varón con el género masculino, se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica. Este es el caso de un bebé que nació varón, durante su infancia se identificó como nene y toda su vida se sintió hombre. La identidad de género no siempre es expresada o exteriorizada. Acá vemos cómo hacemos un punteo de todo lo que hemos escuchado y visto en el video que anteriormente proyectamos en cuanto a la diferenciación entre cisgénero, transgénero, transexual y travesti. A continuación, vamos a ver otro video para poder seguir profundizando acerca de las diferencias. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el origen de esta construcción. Y para eso vamos a hablar de lo que es el patriarcado. Siguiendo a Heidi Hartman, definimos el patriarcado como un sistema de relaciones sociales entre los hombres, que tiene una base material y, aunque son jerárquicos, crean o establecen una base de interdependencia y solidaridad intragénero que los capacitan para dominar a las mujeres. Estas relaciones se reproducen en las diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instituidas por los varones como grupo social y en forma individual y colectiva. De acuerdo a este sistema, los varones, al oprimir a las mujeres, también en forma individual y colectiva, se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y de sus productos, ya sea por medios pacíficos o a través de la violencia. La familia es la institución básica que instaura esta clase de ordenamiento social. Históricamente, la organización familiar se conformó alrededor de la figura del padre, quien disponía del patriarcado, formado por los hijos, por las hijas, por los hijes, la esposa, las esclavas o los esclavos y los bienes personales. Este modelo de ordenamiento social se va repitiendo a lo largo de nuestras vidas a través de las instituciones que nos socializan: escuelas, medios de comunicación, lenguaje y Estado. El hecho de establecer una relación de propiedad sobre aquellos sujetos que son sujetas, que son subalternos, niños, mujeres, otras masculinidades no hegemónicas, hace que la violencia sea el modo de disciplinamiento para que los roles que les son impuestos a los sujetos o las sujetas subalternos sean aceptados. Es decir, el principio de propiedad que se sustenta la cultura patriarcal sobre las mujeres y niñas y otras identidades genéricas no hegemónicas necesita de un disciplinamiento que se ejerce a través de la violencia con la finalidad de obligar a que dichas posiciones sean aceptadas. ¿Cómo se sostiene y reproduce este orden patriarcal? A través de la reproducción cultural de estas jerarquías y subordinaciones, y de la violencia contra las mujeres. Así, las instituciones patriarcales y los varones violentos ponen las cosas entre
su lugar, entre comillas. Los estereotipos de género son entonces una subdivisión de los estereotipos sociales. Son creencias consensuadas sobre las diferentes características de hombres y mujeres en la sociedad, es decir, lo que deberían ser o se espera que sean. Por su parte, los roles de género son atribuciones o asignaciones establecidas por la cultura para cada persona según su sexo, es decir, esto es lo que deben hacer o se espera que hagan, al igual de manera que los estereotipos son transmitidos generacionalmente, aunque puedan ir variando conforme a la sociedad que avanza o evoluciona en el tiempo. Por lo tanto, un estereotipo para un hombre podría ser que debe ser fuerte físicamente, implicando que es el indicado para desempeñar un rol laboral como trabajador, mientras que el estereotipo para una mujer en esta misma línea es la idea que por tener supuestamente menos fortaleza física es apta para trabajos manuales. Los roles de género se configuran con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y su cultura sobre el mejor comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas, todo esto proviene de una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva. Las mujeres paren a los hijos o a sus hijas y por lo tanto debieran cuidarlos. Es decir, que para lo femenino corresponde lo maternal, lo doméstico, lo contrapuesto con lo masculino que se identifica con lo público, tareas que tienen que ver con lo productivo y el mantenimiento del hogar o el sustento económico. A continuación vamos a ver otro video en el cual vamos a seguir desarrollando diferentes conceptos. Es importante tener en cuenta que el concepto de discriminación siempre está presente cuando estamos hablando de la diferencia de los roles, estereotipos y lo que tiene que ver con el concepto de género. ¿Por qué? Porque los derechos de las mujeres en la Argentina constituyen un basamento en función de poder tener en cuenta la diferenciación que se está haciendo en la posibilidad de poder ser parte de tener derechos iguales que los hombres. Con la reforma constitucional ocurrida en la Argentina en 1994, se les otorgó jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos enumerados expresamente en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución reformada, entre ellos la Convención de CEDAW. En el ordenamiento argentino, el derecho internacional es derecho interno a partir del momento en el que el Poder Ejecutivo, en virtud de la atribución constitucional de manejar las relaciones exteriores del país, manifiesta intencionalmente su consentimiento en obligarse y en el supuesto de un tratado, este será norma interna cuando en el ámbito internacional entre en vigor para el país. La aprobación y entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, constituyó un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres y es referencia obligatoria en materia de la igualdad entre hombres y mujeres. Una convención implica que los países que la ratifican adquieren una obligación de cumplir con los estándares de derechos allí fijados. Esto incluye, en nuestro caso, a las provincias y jurisdicciones y todos los poderes del Estado, dependiendo de los sistemas internacionales e interamericanos. Los países pueden ser sujetos en condenas internacionales. Finalmente, tanto el sistema internacional de la ONU como el americano, la OEA, implementan procesos de revisión, seguimiento y relatorías que evalúan estas acciones de los estados parte, dado que al ratificar la convención
los estados se obligan jurídicamente a adoptar una serie de medidas dirigidas a lograr la no discriminación de las mujeres en diversos ámbitos y a través de las medidas concretas que la Convención señala y da relevancia en materia de los derechos de las mujeres. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como es la CEDAW. A continuación, vamos a ver cuál es esta definición de discriminación. Discriminación contra la mujer denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales, en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. Es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de derechos la diferenciación entre el concepto de machismo y feminismo. Muchas veces se confunde y se creen que dichos conceptos son iguales. La realidad es que defienden ideologías completamente diferentes. El feminismo lo que busca es poder otorgar la igualdad de derechos para las mujeres y para los hombres. No se trata de subordinar a los hombres en función de que las mujeres somos subordinadas por los varones, sino se trata de poder tener la misma igualdad de derechos considerándolos como igualdades de derechos humanos. A continuación vamos a ver otro video para poder ir dando finalización a este primer módulo de género y teniendo en cuenta que es complementario de los otros dos materiales que tienen a disposición para poder seguir interiorizándose en los conceptos referentes a género. Para concluir este módulo, queremos dejar como mensaje la igualdad de género. Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron como determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y de hombres. Muchas gracias y estamos en contacto. Cualquier cosa pueden escribir un mail o estar en contacto con nosotros vía telefónica en el Instituto Nacional de las Mujeres. Podrán encontrar cómo comunicarse con nosotros mediante la página web, mediante la app, con los recursos de la línea 144, o bien comunicándose telefónicamente ante alguna situación de violencia en la que ustedes puedan recibir información, contención y asesoramiento. Desde ya, muchas gracias.